Es el momento de analizar el impacto de la promoción musical en los nuevos medios, con qué ritmo laten las redes sociales, cómo suena la música en Internet. Bueno, pues de ello vamos a hablar con el productor musical Paco Trinidad, creador de Spiket, una promotora musical. Es el descubridor de grupos como Hombres G, como Duncan Du, Los Ronaldos o Luz Casal. También participa en esta mesa Roberto Carreras, director de Muwom, empresa de gestión y nuevos modelos de negocio en la industria musical, en la que ha desarrollado proyectos con Hombres G o con Carlos Jean. Y redondea la mesa Tomás García de la Plaza, creador del podcast Nanosónico y Radio Gladys Palmera. Modera la mesa Javier Ajenjo, director del Festival Sonorama, uno de los mejores festivales de música de nuestro país y miembro de Ya Ni Como, los del concierto de luego. Así que, bueno, cuando queráis. Vale. Falta uno, que no me salís a la vez. Un aplauso. Bueno, estáis cansados, lleváis todo el día por aquí. Vamos a tratar de que esto se haga cuando menos divertido y lo pasemos bien. Quiero daros a todos la bienvenida. Para mí es un honorazo estar al lado de tres personas que para mí son muy importantes dentro del mundo de la música. Lo han sido y sobre todo lo serán, porque parece que esta tarde lo que estamos haciendo aquí es hablar de futuro, hablar de redes, de comunicación, de cómo la música se mueve hoy en día. Y a mí se me ha ocurrido pensar, en medio de este holocausto musical que vivimos, me gustaría preguntarles a mis invitados si piensan que hay alternativa en el mundo de la música. Todos ellos hacen cosas muy diferentes y obviamente me preguntaba si hay alternativa. La música, si es buena, es una buena alternativa, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa de que es un momento difícil. Las discográficas están pasando por un mal momento. Los artistas, a pesar de la libertad que te da Internet y la libertad que te da las redes sociales, pues tampoco lo pasan bien. Pero creo que cualquier persona que tenga algo que contar en forma de música, con las posibilidades que tenemos ahora, pues siempre hay una alternativa. Ahora puedes, en tu casa, puedes grabar una canción, puedes producirla, puedes subirla a YouTube y ganar un dinerín, poco. Puedes subirla a Spotify, puedes ganar un dinerín, poquito. Puedes promocionar tu música a través de tus amigos en redes sociales, aunque es un poco el buzoneo del siglo XXI. Es verdad que si tienes 70.000 seguidores, pues a lo mejor un 2% te va a decir me gusta, pero bueno, ya es una gente. Entonces yo creo que hay alternativas. Quizás se abre un momento en el que todos tenemos que pensar, como esto todo es tan cambiante y cada día que pasa pues hay algo nuevo y otra tendencia que hay que conocer, pensar cómo, pero alternativa seguro. Paco, además que en una larga carrera, además ha sido ejecutivo agresivo y eso tiene que constar aquí esta tarde y tenemos que dejar impronta. Tenemos alternativa. Tú, después de tantos años como productor, después de haber trabajado con tantos artistas, te lanzas un poco a la piscina, ¿no? Y a mirar por dónde podemos seguir. Primero, si hablamos de música, hablamos de si hay alternativa a la música pop, porque hay muchas más alternativas, muchas más opciones musicales, ¿no? Yo creo que el problema realmente que con la industria musical en este momento es que es una industria musical que se ha montado sobre las bases de un esplendor creativo desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 90, que provocó un boom tan enorme que hizo crecer la industria de una forma muy determinada. Desaparece en gran medida esa creatividad tan desbocada en el mundo de la música, que por parte de los adolescentes y de la gente joven se disgrega hacia otro tipo de campos, sean los videojuegos, sea el cine, sea un montón, mucha más cantidad de actividades, la programación, Internet. Y ahora nos encontramos con un momento en que, por un lado, la industria no se ha construido de nuevo sobre unos nuevos pilares, pero tampoco parece que haya una gran alternativa creativa. Entonces estamos ahí
Quizá a lo mejor esperando que a partir del 2020 ocurra algo. Luego nos vas a contar, que nos apuntabas aquí detrás, esa creación previa a MySpace, ¿no? A mí me ha resultado muy curioso y nos lo vas a acabar contando, Roberto. En Muwon, a mí me parece, lo hemos comentado ya, que me parece una gran alternativa a cómo se ha vivido la música hasta ahora, cómo se ha enfocado el marketing en la música y la comunicación en el mundo de la música. Creo que habéis conseguido, en cierto modo, aunar estas tres ideas y proporcionar una plataforma increíble a las bandas, ¿no? Que es lo que yo veo como, además, intérprete en Muwon, ¿no? Que es lo más atractivo. Hay alternativas, supongo. Sí, yo creo que hoy en día la única alternativa que hay es el cambio, ¿no? Al final, él lo ha dicho muy bien. La industria trabaja en un modelo anquilosado, en un modelo en el que se viene trabajando como se ha venido haciendo en los últimos 50 o 60 años y la realidad es que, y estamos aquí en redes, la tecnología o digital al final ha cambiado tantos sectores que la música no deja de ser uno de ellos, ¿no? Y está claro, y es una conversación manida ya el hecho de que digital lo ha cambiado todo y evidentemente la música. Pero sí que es cierto que hoy en día hasta las propias discográficas ya son muy proclives al cambio, ¿no? Porque sí, al final cambiar un mastodonte es difícil, pero una vez que quieren apostar por ese cambio, es interesante lo que están haciendo, ¿no? Todas las discográficas son accionistas de Spotify, grandes compañías están comprando plataformas de streaming, al final, pues para extender un poco el viejo modelo hacia los nuevos medios, ¿no? Pero el caso que al final la única alternativa que sí que hay hoy en día es que la música siga viviendo, porque lo importante es que hoy en día escuchamos más música que nunca antes en la historia y conocemos muchos más músicos, muchos más grupos y al final todo el conocimiento, incluida la música, es mucho más accesible que nunca. Bueno, además de recomendaros encarecidamente que vayáis a ver a Yanni como después, entre otras cosas porque canto yo y os va a encantar, me parece que en este coloquio también vosotros sois tremendamente importantes. Más allá de dejar las preguntas para los 3 minutos finales, si a alguien le apetece, se le ocurre o simplemente nos quiere preguntar o contar algo, pues estáis absolutamente invitados a levantar la mano y a tener pues un coloquio más ágil, por decirlo de alguna manera, y sobre todo por buscar la pregunta en el momento puntual y adecuado de esta charla. Hace poco, yo en una charla entre productores y músicos dije una cosa que a alguno le molestó y ya no os voy a decir a chavales integristas que tenía ahí abajo en el público que defienden, bueno, pues un estilo musical. Yo me gustaría preguntaros, creo que una de las grandes ventajas de la comunicación hoy en día y de cómo se está planteando la comunicación en la música es que un chaval a día de hoy le gusta una canción de Extremoduro, una de Vetusta Morla, escucha a Carlos Jean, le gusta la Mala Rodríguez. Esto que antes era absolutamente impensable, ya no voy a decir, yo creo que todos hemos vivido eso de solo poder comprarte un disco al mes, ¿no? Y darle una vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Entonces, ¿todo esto lo veis positivo? ¿Creéis que estos medios de comunicación, vosotros que formáis también parte de ello, este exceso de información, es posible filtrar este exceso de información? Yo creo que es bueno, porque de repente todos somos prescriptores musicales. Antes los formatos han cambiado, el disco de pizarra, el vinilo, los casetes, los CDs. Lo que no cambió en el siglo XX fue la forma de distribuir y de promocionar la música. Antes, bueno, pues una compañía sacó un disco y casi que la única o una de las fórmulas de promoción era la radio, ¿no? Los 40 principales, en fin, todo esto, aparte de otras. Ahora, si a mí me gusta el último disco de Kendrick Lamar, lo pongo yo. Lo pongo en Facebook o en Twitter. Oye, me ha encantado este disco. A lo mejor, en mi caso, puede tener un poquito de prescripción. Otros tienen mucha más, porque tienen más seguidores o son gente que son músicos, ¿no? Y entiendo que es bueno. Ya no, la prescripción no llega de Radio 3 o de Radio Gladys Palmera o de los 40. La prescripción somos todos. Si a uno de nosotros nos gusta una cancioncita de Extremoduro, lo vamos a decir en nuestra red social y eso es importante para el grupo. Pues creo que está bien.
Paco. Yo soy un poco especialito en esto y creo que tienes razón, pero que luego tampoco noto tanta diferencia entre unas cosas y otras. Por ejemplo, Fito Páez y Dire Straits es igual. ¿Alguien se ha dado cuenta? Estamos yendo musicalmente, ojo, no me refiero a otros temas, a una igualación o sea, es todo permeable, tienes acceso a todo se puede oír. Y lo que va siendo, lo que vas acabando como hecho creativo, acaba siendo cada vez en una gran medida, y por lo que yo he detectado y en locales de ensayo, o sea, no en radiofórmulas ni nada así, cada vez más anodino, porque también puede ocurrir que de mezclar muchos botes de colores te salga un gris. Y es un punto de vista, teniendo en cuenta que el que tú dices también me parece válido, pero ocurre. Es decir, tampoco podemos decir que siempre, vale, es todo más ecléctico, es todo más... A veces en la vida también, sobre todo cuando tienes 18 años o 20, hay que decir, esto me gusta, esto no me gusta. No, pero yo creo que al final... Es otro punto de vista, ¿eh? No es... Sí, está bien que nos peleemos. Yo creo que la vidilla, yo creo que... Con 18 años, ya con 25... ya no lo tienes tan claro. Yo creo que al final es interesante, pero eso viene al final dado por la cantidad de música que podemos escuchar. Tú lo has dicho muy bien. Antes te comprabas muchos discos o pocos de un grupo, no podías tener acceso a mucha más información que la que te ponían las radios, ¿no? Ayer salió el último EGM y radios como 40 Principales, que es la radio líder de la radiofórmula en España, ha perdido cerca de 2 millones de oyentes en 2 años. Es una barbaridad. Y la radio online está teniendo un tirón brutal y al final el lugar donde más música se escucha, más allá de Spotify, es YouTube. Y especialmente los jóvenes, ¿no? Claro. Con lo cual al final es interesante. Y el mundo de la música tiene algo muy interesante, que es y tú lo has dicho, que todos somos prescriptores de música en el fondo. Es difícil, nosotros que trabajamos en el mundo de la música y con mucho foco en digital, dar con especialistas, bloggers muy especialistas de música, ¿no? Y tú lo sabrás también. Las chicas de moda que han estado antes, pues sí, son blogueras de moda, pueden trabajar con cualquier tipo de marca, ¿no? Al final no todo el mundo tiene credibilidad en cualquier tipo de estilo. Con lo cual, al final, muchas de la música que descubres es a través de Facebook, a través de lo que te comparte un amigo en Twitter o directamente lo que te comenta alguien, como se ha venido haciendo siempre, pero extendido a través de digital. Y sí que es cierto que está teniendo mucho tirón el tema de todos al final somos un modo DJs, ¿no? Y hacemos playlists en Spotify o jugamos a ser DJs. Y la música al final es importante, forma parte de nuestras vidas como ninguna otra cosa, ¿no? Porque todos escuchamos música. Y especialmente la gente joven, eso es muy importante. Entonces al final es interesante, ¿no? Que surja ese fenómeno de las playlists también, ¿no? Al final como que chavales tienen millones de suscriptores en las playlists y como hay una chica española que trabaja en Estados Unidos, que es la que hace todo el content curator o music curator, ¿no? Al final dentro de Spotify en la plataforma. Y también es interesante eso, el filtrar lo que es bueno de lo que no, al final, ¿no? Eso yo creo que es positivo. Yo estoy totalmente a favor de que nos gusten. ¿Puedo meter sí, más? Sí, dale. Porque me han dicho que viniera no, es que el otro día, uno o dos datos, un día en que se publica quiénes son los seguidores más fieles en Spotify por países, y casualmente vino un amigo que tiene un bar en Malasaña, al lado de casa. Y estuvimos hablando de que la tribu del heavy metal, sea nu metal, primero, es una tribu donde los grupos, esto no es ninguna tontería, tocan muy bien. Y además, yo acababa de tener una experiencia ese mismo día por la tarde lamentable en un local de ensayo, pues esto que vas a ver alguien, oye, un amigo que te dice ves a ver a estos amigos y te encuentras con unos chavales que creo que no van a tocar bien nunca y además están empezando, con lo cual la cosa era lamentable. Eso mismo en heavy metal no puede ocurrir. No se permiten a sí mismos ese tipo de circunstancia y luego además el público es muy fiel. Entonces, hay unos ámbitos de música pop más comerciales, que son los más cercanos al pop, pero hay otros ámbitos, incluso de música rock, que están en ámbitos muy diferentes, que sí, evidentemente tienen
en Internet una base de extensión, porque si no, no la tendrían, aunque ya en su momento, en los 80, la tenían, no se sabe cómo, o sea, con el Kerrang o con la revista de este tipo, pero que también hay tribus urbanas, y no olvidemos que el fenómeno tribu en la cultura contemporánea es muy importante, donde se autoexcluyen el conocimiento de otras cosas. Y que es interesante también. No digo que sea tal, pero que existen, como siempre, la gente más joven tiene el deber y la obligación de sorprendernos, ¿no? Bueno, yo estoy encantado de que Paco siga manteniendo la esperanza siempre. En esas todavía tribus urbanas que tanto han supuesto en la cultura popular de nuestro país. Una cosa que ha supuesto también muchísimo cambio en el mundo de la música es una cosa que se llama teléfono móvil. Los que lo conozcáis, pues yo el otro día, que soy un amante del papel, de los periódicos, cercano al síndrome de Diógenes, tengo que decir, entre revistas y demás trastos, me di cuenta que leía en el teléfono, escuchaba la música en el teléfono y oía la radio en el teléfono. Tenemos aquí, bueno, me gustaría que nos hablaras un poco de Radio Gladys Palmeras, que es bueno, pues un fenómeno, yo diría que la radio que ha acogido, es una radio rebelde, bastante rebelde, y que ha acogido un poco a los, nadie me entienda mal, a los olvidados un poco de los grandes medios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me parece tremendamente creativo poder encontrar en una radio a Totequín acompañado de Jesús Ordovás o de inclasificable Lino Portela. Cuéntanos un poco qué ha supuesto, qué es Gladys Palmeras, cómo comprende la gente el fenómeno de la radio en Internet y el poder oírte en cualquier lado y en cualquier momento. Bueno, yo no creo que solamente sea una cuestión de escuchar. Hoy hemos visto esta mañana en la charla de Julio Alonso que decía que había contenidos que ellos hacían especializados en motor o en cocina o lo que sea, que ya tenían un 75% de visionados desde el móvil, ¿no? Yo creo que casi todo se hace a través del móvil, especialmente en la música. Si montas en el metro, pues verás muy pocos libros, menos periódicos y mucha gente con los cascos puestos, ¿no? A veces me pregunto qué pasaría si todo el mundo de repente desenchufase el casco y saliese toda la música que escucha cada uno al mismo tiempo, ¿no? Sería como el apocalipsis, se acabaría el mundo, ¿no? Pero sí, bueno, somos una radio libre, no tenemos la suerte de poder hacer lo que nos dé la gana, de contar puntualmente con... Creemos en la prescripción, o sea, dentro de que todos podemos ser prescriptores, no es lo mismo que J de los Planetas te diga qué grupo está escuchando él a que lo diga yo, ¿no? Porque sus fans y los no tan fans van a ver, oye, pues este grupo que está poniendo J, creo que en este océano de posibilidades que nos da Internet, que es que tenemos todo al alcance de la mano ya, que saco el móvil y puedo escuchar, oye, voy a escuchar esto, pues lo escucho, pues conviene también que haya prescriptores, que haya... gente que sepa. Nosotros contamos con gente del prestigio de Diego Manrique o de Jesús Ordovás o la propia Martirio o gente que en su especialidad sí que te puede decir qué es lo mejor que está pasando en ese momento. Y además eso lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras y en el momento que quieras. Creo también que aparte de que el móvil se ha convertido en nuestro especie de amuleto permanente, ¿no? También es verdad que todo lo tenemos mucho más fácil, ¿no? Y estar ahí donde te necesita, ¿no? Si te levantas por la mañana y quieres escuchar música, pues tienes que estar donde está el usuario, ¿no? que te busca. Luego hablaremos un poco también de las dificultades que os encontráis, que también comentábamos entre bastidores. Nos vamos a meter un poco en las multinacionales, que es un deporte también bastante arraigado en el mundo de la música. Paco, has vivido una transformación de la música absolutamente brutal, ¿no? En estos últimos 30 años. Supongo que te verás leyendo en el móvil, escuchando música en el móvil.
¿crees que esto es positivo? ¿Que No, tanta tecnología es sana? No, yo reconozco, o sea, voy a contaros la verdad. El gran cambio que ha habido en mi casa es la entrada de los altavoces Bluetooth. Pero los que caben en una mano, los Bose pequeñitos que pones música en un sitio y me voy a otro y me voy con el altavoz. Salvo eso, no. Pues sí, Spotify, YouTube lo utilizo mucho y luego estoy siempre trasteando en los ordenadores y en los discos duros de los amigos. Y de que me descubran, digamos que utilizo, como algunos de los nanosónicos son amigos, si no vecinos, como Diego Manrique, que vive al lado, pues los utilizo también como, sin pedirle permiso a nadie, como prescriptores, pero me sigo fiando más de un amigo que me cuente, oye, he descubierto esto. De hecho, tengo unos cuantos amigos que nuestra relación se basa sobre todo en irnos descubriendo cosas. Yo, por ejemplo, en Spotify, el botón de artistas similares, que parece muy interesante de entrada, ¿no? Dices, hostias, puf, la hostia, aquí descubro... No. Es decir, tú entras por Wilson Pickett y al cabo de un rato de dar vueltas acabas en Wilson Pickett. Y dices, no puede ser, después de haber estado viendo los Temptation, Percy Sledge, dan vueltas sobre los mismos. Sí, pero igual al mismo tiempo todo te anuncian el último disco de Paulina Rubio, el tío que está buscando... sí. A ver, yo no soy el target. Sí, yo no, o sea, ¿cómo no sabe el algoritmo que yo no estoy ahí? Claro. Porque es que en mi vida he oído nada de Latin music. Entonces, el algoritmo o es muy malo o es que les da igual totalmente. En cualquier caso, el prescriptor, en el caso de música, para mí es alguien básico, absolutamente. Y creo que te puede decir con una indicación de un disco y un artista, te puede dar muchas más pistas, te puede dar años de felicidad comparado con el trasiego. En ese sentido, Internet es complicado. Igual que saber si una película es buena o mala. Vale, yo aquí tampoco estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es curioso, ¿no? Porque antes es verdad que en estas mesas había opiniones totalmente dispares y ahora cada vez están más alineadas. Pero sí que creo que es importante el concepto de la ubicuidad en el acceso a la red, ¿no? Estamos permanentemente conectados a través de muchos dispositivos, incluso ya desde los coches y más allá de los móviles, pero es la herramienta que tenemos permanentemente encima. El otro día leía un estudio de una universidad de Australia que tardamos 8 minutos en darnos cuenta de que no llevamos el móvil encima. Y nos pasa muchas veces, sales por la puerta de casa, hostias, el móvil, subes, ¿no? Forma parte de nuestras vidas ya como ninguna otra cosa, ¿no? O llamas a alguien y antes no hablabas con la gente cada media hora y ahora si en una hora no te han contestado probablemente estás pensando que le ha pasado algo, ¿no? Evidentemente el móvil ha cambiado todo el acceso, consumir mucho más móvil, o sea, mucho más contenido desde el móvil que desde ningún otro dispositivo, porque además es que solemos hacerlo en momentos de ocio, normalmente cuando estás en el trabajo pues estás trabajando, ¿no? Con lo cual la música es uno de los principales áreas de entretenimiento que se consume a través del móvil. Pero sí que es importante que la música ha dejado de ser un producto como tal, no un disco, ¿sabes? Eso sigue creciendo, el vinilo siguen creciendo o se mantienen las ventas de discos porque al final tienen un factor melómano más que otra cosa, ¿no? Tú te gusta mucho un grupo y quieres coleccionar ese disco y si hay una edición especial pues todavía mejor. Pero el resto de música que escuchas ya te da igual, ¿no? Lo que quieres es que sea un servicio, no sea un producto, sea un servicio. Es decir, que la escuches allá donde estás, desde el dispositivo que quieras y que si encima estás permanentemente conectado, que ya lo hace Spotify, ¿no? Yo voy escuchando música al llegar a casa y me la conecta en el dispositivo ese de casa para que siga escuchándola o me la conecta en el coche para que siga escuchándola al llegar a la ofi y la sigo escuchando, ¿no? Eso es lo realmente importante hoy en día. Y respecto a lo que dices de al final en plataformas tipo Spotify o tal, las recomendaciones, ¿no? Yo creo que están creciendo mucho o el gran futuro de la música va a ser, igual que en muchos otros sectores, toda la información, ¿no? Es decir, toda la información que hay detrás del consumo de la música y que hasta ahora no se interpreta, ¿no? Como tú puedes planificar una gira
en las ciudades en las que más escuchan a tu grupo, en Spotify, por ejemplo, cómo puedes hacer mucho más. Y Spotify y otras plataformas similares están trabajando mucho en todo el desarrollo del Music Graph, ¿no? Al estilo del Facebook Open Graph, para tratar de analizar toda la información que hay detrás del consumo de la música, de grupos, de cosas parecidas y tal. Y ahí está el gran reto, ¿no? Al final, que tú llegues a acceder a Spotify, a artistas recomendados, pero llegues a gente que realmente se parece, ¿sabes? No por al final los factores que hoy en día trabajan. Sí, lo que pasa es que la música tiene esa capacidad de ser un poco serpenteante y de bueno, me imagino que como en general las artes, ¿no? De no dejarse regular demasiado bien muchas veces, y aunque un algoritmo pueda decir que una canción es lenta, resulta que es que el compositor ha hecho algo que es que parece que es lenta pero es rápida. Claro, ¿no? Y además dentro de un disco hay muy diferentes canciones. Es muy subjetivo también y a mí esa subjetividad, a mí particularmente, y hablo en este caso personalmente, me gusta. Y es incoherente, incluso es incoherente con mi carrera, ¿no? O sea, ya si te pones así, pero es parte de una magia que también, que el día que pueda haber aplicaciones que puedan manejar ese tipo de magia, yo me sentiré muy feliz también. Claro, simplemente o sea, pero hay una parte de tirar los dados. Oye, yo creo que se llegará a todo, ¿no? Eso, que tu dispositivo va a detectar cada mañana en qué estado de ánimo estás y qué necesitas en ese momento escuchar, o que, no sé si habéis visto la película Her, pues bueno, muchos de vosotros la habéis visto, ya hay un avance, pues en un futuro próximo en el que, bueno, los dispositivos están en nuestra oreja, ya no existen ni siquiera, es una pequeña cosa que llevas en cualquier sitio, pero sí que nos van a decir la música, o van a detectar tu estado de ánimo para recomendarte qué tipo de canción vas a escuchar, ¿no? Spotify lo que tiene también es que compartir o no compartir la música que estás escuchando en tus redes sociales es tramposo. Si tu hijo está escuchando cualquier cosa y la gente piensa que lo está escuchando tú, es terrible, ¿no? Es que qué vergüenza, pero también te da la oportunidad es la desnudez total. Es decir, oye, chicos, estoy escuchando a los Beatles y todo el mundo sabe, tus amigos saben que en ese momento estás escuchando determinada música, que también habla mucho de tu personalidad, ¿no? Al final. Tomás, de todas maneras, la última nada más. Estamos hablando todo el rato de los móviles y la tecnología aplicada a la música, pero en realidad aplicada al punto de vista y a la difusión. Yo, por ejemplo, como productor, como músico, a mí me fascinaría una aplicación que el chaval de un grupo se bajase y le dijese: tocas mal la batería. Vamos a hacer música. Tenemos una pregunta. Hola, ¿qué tal? A propósito de lo que estáis hablando, comentaba ahora mismo que siempre decimos Spotify y otras plataformas similares. No hay otras plataformas similares, es como cuando decimos Twitter y otras plataformas similares. Sí, la de Beyoncé, ¿vale? O sea, la de Beyoncé. Ahí sí, sí, vamos, pues seamos realistas, ¿no? ¿No teméis que se está cambiando una cosa por la otra? Se aparta un modelo que era caduco, que es el de las grandes discográficas y las grandes multinacionales, que decía Javier. Nos vamos a un modelo que a todos nos suena muy bien porque es muy cómodo y lo dejamos en manos de 2, 3 empresas a nivel mundial, cuidado, que se basan en un modelo de long tail en el que solo pueden vivir de esto 4 grupos, 5 grupos. Es un modelo que también tiene su peligro. Y encima, esas 2 o 3 empresas que controlan el mercado de la distribución influyen en cierto modo en la creación con los sistemas de recomendación propios. O sea, ¿no teméis que en cierto modo, y esto va a sonar feo, pero eso es lo que pienso, se tienda a democratizar la creación cuando es un acto individual de cada grupo, que debería ser algo singular, no algo homogéneo, no algo que hago la música para que me suene bien en una playlist detrás de fulanito? Creo que es un riesgo grave. Yo creo, Chema, que al final, igual que en otros modelos o sectores, en digital se extienden modelos de negocio del offline, ¿no? Tú cuando sacas un disco físico, la discográfica se queda un porcentaje, la distribuidora se queda un porcentaje y el punto de venta se queda un porcentaje. Si distribuyes en iTunes, la discográfica se queda un porcentaje, el agregador
que es la plataforma a la que subes ese contenido y lo distribuye por aquello de estandarizar, ¿no? Para que cualquiera no pueda subir directamente a iTunes, hay agregadores, es el distribuidor. Y el punto de venta es el marketplace, al final, Apple, Google Play o demás. O sea que el modelo está extendido a la perfección y al final de una canción del 0,99 realmente a una compañía le quedan 20 céntimos. Con lo cual, si además tienes un contrato, como lo sueles tener con el artista, en el que te quedas el 75, el 80 o el 90% de todo lo que genera, el modelo está muy perturbado, pero al final te lo tienes que comer con patatas, ¿sabes? Es lo que hay. Sí que es cierto que lo peligroso es que esas tres grandes compañías, que son Universal, Sony y Warner, controlen el mercado de la música a nivel mundial y que cada vez lo hagan más a través de las aplicaciones. Es decir, el accionariado de Spotify, un alto porcentaje lo tienen las tres. El accionariado de muchas otras plataformas lo tienen las tres. Live Nation es la mayor promotora de conciertos del mundo, ¿no? Que es la que compra directamente las giras de Madonna, de U2, para llevarlas a todo el mundo. Se está dedicando a través de Live Nation Lab a comprar startups. Al final está claro que el dinero lo tienen ellos. Pero, sin embargo, lo que sí que es interesante dentro de este modelo es que tú, como un grupo, y tú lo sabes porque tienes un grupito, evidentemente nunca vas a llegar a lo mejor a tener el top de la playlist de Spotify, ¿no? A estar destacado en Spotify, o sí, no lo sabes, porque tienes muchos mecanismos de promoción propia. Pero sí que es cierto que vas a tener oportunidad de llegar a un cierto número mayor de gente de la que llegabas a través de tu local de ensayo tocando en el bar de tu barrio. ¿Entiendes? Yo creo que, igual que en todo, es decir... No, pero no me refería a eso, Roberto. Me refería a que al final, ahondando un poco en lo que se comentaba antes, en líneas generales, o sea, más allá de que evidentemente ahora es más fácil el acceso, es más fácil la promoción y eso es evidente, ese monopolio, entre comillas, y ese modo de escuchar nuevo nos lleve a homogeneizar sonidos, a homogeneizar la creatividad. Que no te hablo del negocio en sí, sino en el negocio de las grandes compañías, el heavy metal no creo que sea uno de los más importantes. No existe, para la gran compañía no existe. Y sin embargo, es verdad, ese informe lo vi en Spotify, al final son los usuarios más fieles que más escuchan y bueno, y los únicos que compran merchan hoy en día también. O sea, al final es interesante, ¿no? O sea, tampoco, que yo creo, tampoco son los más creativos. Claro, decir, son así. Pero yo creo que al final la música tiene algo que debe ir cambiando, ¿vale? Porque yo no vengo del mundo de la música y sí que me lo encuentro constantemente, que es el ultradefensor de su creatividad y de su obra, ¿no? O de su estilo, de su tal, o de lo que yo hago es cultura, ¿no? Es lo que... Oye, yo tengo ciertas... Todos hacemos, generando contenidos en Internet, cultura, en cierto modo. Alguna tendrá más credibilidad que la otra, pero no puedes ir con la predisposición o la pretensión de que aquello que haces es cultura, sino que la cultura, el tiempo dirá que es cultura, diferenciará de lo que no lo es, ¿no? O sea, que yo creo que es que también, desde el punto de vista de la creación de los artistas, muchas veces creo que se tiene una forma de pensar muy errónea, no sé, igual destinada al éxito y al triunfo, no más que a la propia creatividad, que es igual es claro. Un poco lo que echamos en falta algunas veces. Es verdad, y a veces efectivamente vendes más tu obra, todo el mundo quiere fichar con una major, todo el mundo. Y hoy en día conociendo la realidad. ¿Por qué? Porque al final en teoría te parece que son las que te van a sacar la vida. Y tú lo has dicho muy bien, es un long tail al final. Un long tail de roster en cuanto a que una gran compañía vive de muy pocos artistas, pero sin embargo tiene muchos. ¿Por qué? Porque estos muchos les permiten generar unos ingresillos para mantener a los grandes. Y es que es así. De todas maneras, yo creo que es verdad que ya hay un sistema, después del colapso que sufre la industria, llega una cosa que se llama emule y la gente se baja las discografías enteras de Queen sin tener tiempo en su vida para escucharlas, pero con ansia, y hay un colapso en las ventas y en la distribución de la música como la conocíamos hace 15 años. Se ha creado una industria de distribución de música digital que es la que es más o menos la que es. Puedes salirte fuera de la industria, puedes hacerlo tú. Entonces, en ese sentido, creo que la creatividad vive un momento de libertad absoluta. Cualquiera puede, evidentemente, solamente llegarán o tendrán cierto éxito o llegarán a determinado número de usuarios los que lo hagan bien, ¿no? El que toque la batería bien. Pero creo que hoy en día cualquiera puede estar fuera de la industria, tratar de hacer su música o expresarse musicalmente y darlo a conocer de una forma casi gratuita. Y yo creo que en ese
En este escenario, la creatividad fluye. Desde el momento que tú sabes... Quería haceros una pregunta, porque la verdad es que me estoy quedando bastante descorazonada. Porque la primera pregunta ha sido, ¿qué alternativas hay con este nuevo panorama? Y gracias a vuestras intervenciones estoy llegando a la conclusión de que realmente estamos buscando el cambiar un monopolio por otro. ¿Existe realmente alternativas de verdad utilizando los nuevos medios? Otros modelos, no hace falta ser el que más vende. Sí, es lo que estamos hablando, ¿no? Al final, claro que hay alternativa y muchísima. Que estos monopolios al final extiendan su negocio digital es lo más lógico, igual que sucede en todos los sectores. Lo que sí que es cierto es que hoy en día la alternativa para grupos que son pequeñitos es poder llegar a mucha más gente a la que podían llegar de otra manera. ¿Entiendes? Sí hay alternativa porque existen muchísimas plataformas que te permiten colaborar con otros artistas, que te permiten distribuir tu música con licencias de Creative Commons, que te permiten, pues, sí, no, al final que te permiten absolutamente todo, cosas que antes eran casi imposibles o impensables. Con lo cual hoy en día lo que sí que es importante es que las ideas que puedas tener en cualquier sector, no están para tenerlas, están para hacerlas, ¿no? Pero recurrentemente estáis hablando continuamente de Spotify sin nombrar ninguna alternativa concreta. Monetizable ahí es la única que te da dinero por escuchar. Tú puedes escuchar gratuitamente o pagar tu suscripción premium a Spotify y es una alternativa que reparte ese dinero que recauda entre discográficas y artistas. Bueno, o las discográficas se reparten a los artistas. Hay otros muchos sistemas de distribución musical, pero que no son monetizables. Está Mixcloud, Soundcloud, un montón de plataformas distintas donde los grupos suben sus temas, pero de ahí no sacan un duro. O sea, lo que sacan es, bueno, pues dar a conocer sus trabajos y tener más fans, o que surja la oportunidad de que alguien lo escuche y le guste y le fiche una discográfica, pero monetizable ahora mismo la música en digital, en Internet, está YouTube y Spotify. En YouTube quizás sea una herramienta de la que no hemos hablado, pero que si eres capaz de crear un canal, como hemos visto a youtubers esta tarde aquí, que sirve 10 o 15 millones de visionados al mes, estás haciendo un sueldecito bueno. Spotify es más difícil. Spotify tienes que ser Beyoncé para llevarte algo. O sea, el reparto es muy pequeñito. Al artista le llegan migajas, ¿no? Artistas que tienen 50.000 reproducciones al mes, estamos hablando de que están ingresando. Pero al artista le llegan migajas porque tiene un contrato muy abusivo con la compañía discográfica. Ese es el problema, ¿no? Y sí que hay alternativas a Spotify, lo que pasa es que es la plataforma más consolidada, más estandarizada, ¿no? Y al final incluso llegó a Estados Unidos hace un par de años solamente y allí ha barrido con el mercado, porque tienen ya una forma de trabajar fantástica. De hecho, por ejemplo, para que te hagas una idea, en el país de origen de Spotify, que es Suecia, el año pasado en todo el mundo la música solamente creció un 0,1%, pero creció un 0,1%. Los ingresos de digital superan más del 50% a los de físico en las 3 grandes compañías, con lo cual es un negocio. Y en países como Suecia, que era lo que te quería comentar, el índice de crecimiento está en torno a un 12%, porque el 90% de la población, el 90%, utiliza plataformas. Es reducido, evidentemente, pero sucede en los países nórdicos, donde los índices de la piratería son muy bajos, utiliza Spotify Premium. Y sí que es cierto que hemos dejado a un lado, tú lo has dicho antes, de yo voy a ver discos duros, esa época de coleccionismo de la música o de agonía en la que no estaba Spotify, en la que tal, que todo lo querías tener y te bajabas todo para no escuchar nada. Lo mismo que tienes hoy en día en Spotify, que tienes 30 millones de referencias, 30 millones de canciones, de las cuales probablemente no te escuches nunca nada. Y que incluso hay aplicaciones que te permiten escuchar las que nadie escucha, con lo cual al final todo tiene su punto positivo hoy en día en la red, a través de la creatividad. Y me he ido. Tantas cosas que al final me he ido. De todas maneras, sabéis la forma de no oír anuncios en Spotify, ¿no? Pagando. Pagando. No, digo sin pagar. Ah, bueno, y incluso en YouTube también puedes bloquear la publicidad. No dejas terminar la canción nunca. Es decir, le das al skip, pasas a la siguiente y nunca pasas al anuncio. No, yo creo que también una cosa que ha ocurrido en España, sobre todo, es que hemos pasado una situación, es decir, nosotros estamos dentro de un tipo de industria musical, quizá no la industria, si nos referimos a las multinacionales. En este momento yo he sido parte de ello en un momento determinado y ahora no. Pero si tú eres un chaval de 20 años que está tocando con un grupo y que mira para arriba a ver qué hacer, lo tienes complicado. De entrada, lo que ven es que hay 2 industrias. Si haces pop,
tienes las multinacionales y tienes las independientes, que ya es otra industria propia, nuevas multinacionales, absolutamente cerrado también. Es decir, de alguna manera hay una serie de grupos desde hace unos 20 años rulando y que crean, iba a decir una casta, perdonad, y que ya son una entidad histórica y a que los chavales de 20 años ven como algo inalcanzable poder llegar a la situación de poder hacer X festivales al año, tener pues unos cuantos vídeos, moverse un poco. ¿Pero no crees que eso, en los años 80 yo me imagino esa misma circunstancia, de un grupo de chavales de barrio y tal, y dices, oye, nos dejan tocar en el bar del tío Pascual, ¿y cómo se lo decimos a los colegas? Pero ahora, si tú tienes un grupo que tocas más o menos bien, pues tienes esa oportunidad que no existía antes de, oye, es que poniendo un enlacito del vídeo que hemos hecho en tu Facebook, pues oye, llegas a, igual pues se enteran 2.000 personas de que vas a tocar, no digo que vayan a ir los 2.000, pero bueno, pues ahí es el buzón, ahí lo lanzas y bueno, y tienes más posibilidades de llegar a la sala. Es que no te imaginas la cantidad, es decir, eso está bien cuando tienes un grupo, pero la cantidad de chavales poniendo en Facebook voy a tocar, es decir, por aplastamiento, claro. Lo que ocurre también es que por aplastamiento desaparece la capacidad de iniciativa. Bueno, a mí me parece una herramienta muy interesante. Ahora no, totalmente de acuerdo, pero que tengas un poco de, pienses, porque ellos decían, vale, sí, lo ponen, porque lo he hablado con ellos, ese tipo de cosas, pero no me han hablado aquí esta mañana de los patios, ¿no? Una matemática que he hablado esta mañana de los patios, ¿no? Muchas veces Facebook tú tienes un grupo de gente, pero igual estás en un patio, ¿no? Estás en una comunidad de vecinos, pero no tienes otros patios, otras comunidades, entonces... Siempre, pero eso es innato. No te has de pisar, ¿no? Innato o natural a una comunidad, ¿no? Cuanto más grande es, más heterogénea es, ¿no? Y al final tienden a surgir momentos de especialización. Evidentemente, cuando Facebook crece tanto, se establecen los grupos, las páginas donde al final la gente se crea entornos cerrados donde puede hablar de aquello que quiere, o los foros que siguen teniendo un exitazo enorme. Al final, en la amplitud total, la heterogeneidad es natural, ¿no? Con lo cual tiendes a irte hacia gente que habla de lo que te gusta a ti o trabaja en lo que te gusta a ti. Yo creo que de lo que habláis también es interesante. Al final la música tiene una cosa fundamental, que es que no la vives hasta que no la experimentas en el directo, y eso es muy importante, ¿no? Y hoy en día el problema, y tú tienes un grupo, al final el problema fundamental que hay es que las grandes compañías no apuesten por el talento emergente está provocando, creo que, una falta de caldo de cultivo interesante, porque las salas pequeñas a nivel nacional están todas con el agua al cuello, no tienen programación, los grupos no tienen dinero para alquilarse un local de ensayo porque cuesta una pasta al mes, no tienen dinero para alquilar la sala porque no van a vender ni una entrada, con lo cual yo creo que el gran problema de la música está ahí y no está en todo lo positivo que da al final. Si no tienen que pagar ellos al bar para tocar. Sí, no, claro que tienen que pagar siempre, efectivamente. Y tú lo hablas, ¿no?, del indie y tal. La música es algo... es enorme, no se puede hablar de la música como una generalidad. No, porque la música podemos centrarnos en la promoción musical. Es verdad que si entramos en la situación de las salas en una ciudad como Madrid o Barcelona, o si entramos en la situación que estamos hablando de grupos que pagan al bar para tocar, entonces, bueno, nos vamos a llorar todos por ahí a una esquina, pero claro, si nos centramos en la promoción, porque efectivamente la música tiene un ámbito muy, muy amplio, y en redes sociales concretamente, creo que hay grupos pequeñitos que se saben mover muy bien, y que oye, da gusto verlo. Mira, yo me miraba el otro día con Carlos porque, Carlos Gin es mi socio y él tiene como 400 y pico mil seguidores en Twitter. Pero es verdad que, yo no sé si os pasa a vosotros, pero Twitter cada vez tiene menos impacto, ¿no? Y muchas de las cosas que hacemos. Entonces nosotros siempre hacemos proyectos sobre todo basados en filosofía digital, es decir, independientemente de que sea para una marca o para un artista, al final todo lo que tratamos de hacer es algo que está funcionando, bien el crowdsourcing, co-creación, algo de sharing economy, meterle conceptos que para la gente al final son o forman parte del día a día. Y el otro día estábamos analizando un poco el por qué al final tiene tan poca interactividad con un volumen tan alto, y evidentemente uno de los factores es la heterogeneidad, ¿no? O al final aparecer en televisión pues te da un tipo de público que no es tan fan como es lo habitual en la música.
Y ahora hablamos de ese concepto, que es muy interesante. Entonces me dijo, dice, yo el Twitter ya no lo voy a utilizar nunca más, dice, las redes sociales ya no funcionan. Y es verdad, el Twitter cada vez tiene como menos impacto. Pero sí que es cierto lo que dices, ¿no? Al final, en el mundo de la música, cuando te haces un nicho de seguidores en digital muy importante, que fidelizas constantemente, lo que te da es algo muy positivo, que es que luego existen plataformas de crowdfunding, por ejemplo, donde esa comunidad es la primera que te apoya, con lo cual el fenómeno fan es algo que los grupos deben cuidar. Nosotros, por ejemplo, con El Pescado sí que lo hemos experimentado. El Pescado, que es de un excomponente del Canto del Loco, en enero del año pasado dejó Sony y se vino a trabajar con nosotros. Y entonces, a lo largo de todo el año establecimos un plan en el que, partiendo de su filosofía, que era muy de compartir, muy de abrir al fan y muy de estar cerca de él, establecimos un proyecto en el que el disco era algo muy importante, pero donde es una cosa más al final, ¿no? de todo un proyecto del artista. Hicimos cosas súper innovadoras, como una plataforma de gamificación en su web, donde al final lo que te haces es beneficiar del usuario y del fan. Cada vez que alguien comentaba, compartía un vídeo, tal, iba ganando puntos que le permitían tener un meet and greet, tener tal, eso solo en su web. Lanzamos el primer disco en videojuego. Cuando hicimos el disco lanzamos un videojuego de estos de tal, súper chulo, no se había hecho nunca en España algo parecido. Un videojuego donde ibas descubriendo canciones a medida que ibas pasando pantallas. Hicimos acciones de retransmitir las reuniones directamente por streaming y los fans a través de un hashtag opinaban y decidían lo que teníamos que hacer y demás. O sea, cosas súper abiertas, súper participativas. Yo creo que lo importante hoy en día también a la hora de comunicar en estos nuevos medios, ¿no? de la música, es tener en cuenta lo que la gente quiere, es fundamental, ¿no? Es como lo es en todas partes, pero tener muy claro quién es tu público, cómo se comporta, dónde está y qué quiere, porque todo el mundo hoy en día quiere formar parte de los procesos, ¿no? A un artista ya no le vale, a no ser que sea un gigante, venir cada cierto tiempo, sacar un disco, hacer una gira y desaparecer, ¿no? Porque la gente lo tiene tan cerca de como a un tuit, ¿no? Entonces quiere ver qué hace ese tío, qué hace, lo que decías, qué música le gusta, cómo se comporta, dónde va, qué otros grupos sigue, con quién habla, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo. Te quiero hacer una pregunta. Nos vamos a tener que citar en el Sonorama en Aranda, alrededor de un lechacito los cuatro para tratar de... Creo que no hemos dado suficiente caña a las multis, le daremos un poquito más uno de estos días. Lo que sí que tengo que decir a esta compañera que estaba un poco desesperanzada es que no se pierda la esperanza. Mi opinión, si me permitís, me voy a saltar un poquito mi labor de moderador para dar ese hálito de luz. Yo lo veo, tengo la suerte de participar en un festival que se llama Sonorama, un festival que no tiene nada que ver con la industria, ni sigue ningún precepto prácticamente que tenga que ver con la rentabilidad económica. Tiene que ver muchísimo con lo emocional. Y eso que echabas un poco en falta, esa globalidad, yo creo que se rompe cada vez que en nuestra Plaza del Trigo pues hay una banda que se hace un poquito más grande de lo que es, porque en realidad son las bandas las que se hacen grandes o pequeñas, de eso no me cabe ninguna duda. Me gustaría muy brevemente hacer referencia, cogiendo toda la información de Tomás, de Paco, de Roberto, y un poco también mis pensamientos, darnos cuenta de que a través de la comunicación y a través de los nuevos medios se han roto barreras. Aquí en Burgos hay una gran hornada de bandas de música de todo tipo, pero se ha producido un fenómeno que hacía muchísimos años que no se producía, y es que una banda burgalesa trascendiera de verdad. Me estoy refiriendo a la moda, con esto no quiero... ni mucho menos, todo lo contrario. Creo que las bandas de Burgos, todo el resto, tienen que seguir la estela de la moda porque han conseguido romper una serie de barreras. No sé si mis invitados quieren decir algo para cerrar. Yo creo que les vamos a mandar a los chicos un mensaje de esperanza, ¿no? Desde la radio, desde la nueva promoción de grupos y una nueva forma de entender la música. Roberto ha mencionado algo al final con el proyecto del pescado. Y creo que todos conocemos 3 o 4 proyectos de artistas pequeños o grupos pequeños o medianos que gracias a esa labor de fidelización a través de redes sociales han conseguido publicar un disco a través del crowdfunding, lo que es la gorrilla de toda la vida, y han conseguido involucrar a sus fans
y han conseguido pues, hacer una gira de conciertos y han conseguido sacar disco. Yo creo que también ahí hay un hilo de esperanza, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando aquí, que son de las redes sociales, que al final que hacer partícipe de tu trabajo a los fans puede ser interesante. Paco, a ti no van a conseguir que... No, yo no voy a hablar del crowdfunding, lo voy a dejar ahí, o sea, simplemente voy a poner el ejemplo de que posiblemente a los Beatles no le hubiesen dado ni un duro para hacer ni un disco. Es decir, sirve muy bien para las cosas que ya están rodando, porque lógicamente arrastras gente, pero tiene una limitación esencial que en mi caso es importante porque yo me dedico a ese edge, a esa frontera del outsider, que en un momento determinado puede ser el gran éxito de mañana y siempre ha sido un poco mi terreno de juego. En cualquier caso, lo único que me gustaría decir es lo curioso de la cantidad de veces que hemos pronunciado en este entorno la palabra disco. Lo dejo ahí. Roberto, vamos a seguir sacando muchos discos, ¿no? Y ayudando a muchas bandas. No, evidentemente, al final es como el escritor que quiere sacar un libro. Es el momento. Claro, por eso. Es lógico. ¿No? O el bloguero que quiere salir en televisión. Al final claro, que como se le han anunciado tantas veces la muerte del disco. Claro. Pero bueno, yo al final lo que creo es un poco menos digital, más romántico. Creo que, y un poco filosófico, al final la música es fundamental en nuestras vidas, forma parte de nosotros como muy pocas cosas. Si ríes con música, lloras, vives, te diviertes, te recuerda a una persona, es como al final un perfume, provoca en ti ciertos efectos y muchos y estudiados en el cerebro que al final te reconfortan, te excitan, ¿no? Te hacen ser más persona, que cada vez es más importante y más difícil. Y yo creo que al final todos y cada uno de vosotros sois importantes en el mundo de la música, con lo cual cuando tengáis la opción de apoyar a un artista, de ir a un concierto, de comprar una canción, si no un disco, si os gusta, lo hagáis. Y al final yo creo que cada vez hay más gente consciente y haciéndolo, porque la industria discográfica lo que se ha ocupado durante años es al final de que nosotros no percibamos ningún valor del trabajo de la música, y creo que detrás de todo, de un festival, de una radio online, de un grupo y tal, lo que hay son miles de horas de trabajo, así que las tenemos que valorar. No sé vosotros, pero yo lo he pasado muy bien, así que si os parece nos vamos a ver allá ni cómo. Gracias a todos por venir y un placer.